Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. Esta noche tengo el placer de tener dos grandes invitadas con quienes ya habíamos hablado en programas anteriores. Así que les doy nuevamente la bienvenida a Heidi León, a María Fernanda Sandoval, quienes en esta ocasión, bueno, vamos a hablar en conjunto, dado que las dos trabajan juntas. Habíamos hablado igual por separado con ellas en programas anteriores. Para quienes no los han visto, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube, poner Terapias Alternativas, Evolución Radio, el nombre de Heidi, el nombre de María Fernanda. Ahí les aparecerán cada uno de los programas respectivos donde desarrollamos en detalle lo que cada una realiza, ¿no? Esta noche es muy especial porque vamos a hablar sobre su trabajo juntas, cómo se complementan, cómo la una se da la mano con la otra, y también vamos a conocer algunos de esos casos extraordinarios en los que ustedes han trabajado y en los que han tenido resultados impresionantes. Así que muchísimas gracias, bienvenida María Fernanda, bienvenida Heidi, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches, Stephanie, y pues a los oyentes igual, un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy como se les ofreció estar juntas con Heidi, hablando de nuestros casos especiales porque hay casos densos, pero lo importante es que se han salvado vidas, que eso es lo importante. Sí, y tú Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras esta noche? Bienvenida de nuevo. Buenas noches, mi querida Stephanie. Buenas noches, mi querida Maffer. Buenas noches a todos los oyentes. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes para hablar sobre estos temas de los casos que hemos tenido con María Fernanda. Hemos hecho sanaciones, tanto mental como espiritual, en corto Sí. tiempo. Y nuestro lema es salvando vidas. ¡Ay, qué hermoso! Sí, sí, justamente, bueno, para quienes deseen saberlo, quienes deseen consultar, justo hablábamos de este complemento en la entrevista de María Fernanda, casi al final de la entrevista hablábamos sobre el complemento de lo importante que es este complemento entre la parte física y la parte espiritual. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca del método de la sanación a través del método resecado y las tecnologías mentales, que es básicamente el método, la forma en la que ustedes digamos, resumirían el trabajo que realizan juntas. Y bueno, para comenzar, para darle una pequeña introducción a las personas que aún no han tenido la oportunidad de estar o no tuvieron la oportunidad de estar en estos programas y de conocerlas, me gustaría que nos den una pequeña reseña de lo que cada una realiza. Comencemos contigo, Heidi. Ya, bueno, yo soy kinesióloga cuántica, ¿sí? Y realizo todo lo que tiene que ver con sanación a base de la física cuántica. Realizo haciendo un escaneo a una persona para ver el origen, qué es el bloqueo, de dónde proviene, ¿sí? Entonces, muchas veces viene de tema energético, ¿ya? También de tema sutil, puede ser también de tema inconsciente, de tema de ancestros, de linajes. Entonces, todo tiene que ver incluso con la parte mística, ¿ya? Entonces, trabajo también con remedios florales para hacer sanación, aparte de eso también haciendo desprogramación. Es la biodesprogramación en una persona. Eso es lo que hago yo, la parte de la parte mística, de la parte espiritual. Excelente. Y ahora contigo, María Fernanda, ¿cuáles son tus habilidades? Bueno, yo soy psicóloga tanto organizacional como en formación clínica, soy grafóloga. Esto me ha permitido a mí ser un coach, una terapeuta y grafología en función de todo lo que favorece este beneficio en la grafología. Hablábamos la anterior vez sobre compatibilidad de pareja, orientación vocacional, el tema de selección de personal para contratar personal, también como para conocer a la gente. Hay veces que nosotros queremos asociarnos con alguien y no lo sabemos y la grafología nos da todas las directrices de la escritura por medio de la personalidad, que es lo que se diagnostica, y problemas psicológicos a raíz, ya si es algo psicológico finalmente. Excelente. Como ustedes pueden escuchar y para quienes nos están viendo por Facebook, como ustedes pueden ver, aquí tenemos a dos personas que serían el complemento perfecto
y que trabajan en equipo, porque muchas veces, digamos, sí, también encontramos el complemento en una sola persona, pero también el trabajo entre dos pues se distribuye de mejor manera, porque cada una tiene una especialidad profunda en lo que realiza y de esa manera no necesitan como que una persona solo estudie algo a profundidad y después estudiar otra cosa a profundidad, que te toma mucho tiempo, ¿no? Lo mejor es trabajar en comunidad, trabajar juntos y apoyarnos de la mano. Y en este punto del trabajo en conjunto, quisiera saber, bueno, ahí sí le doy la palabra a quien desee contarnos cómo se conocieron y cómo llegaron a trabajar juntas las dos. Mi querida Heidi, usted cuente eso. Ya, bueno. ¿Cómo empezó todo? Fue así. Este tema del testeo, yo ya sabía desde mucho más antes, tema de kinesiología, ¿sí? Pero yo me di cuenta en ese entonces que necesitaba una terapeuta que me ayude a desbloquear algo en mí. Sí se puede hacer uno a sí mismo de la parte de kinesiología, pero necesitaba alguien de la parte mental, grafológica también. Entonces, a mí me dieron una lista de profesionales de psicología y yo lo que hice es testear. Y yo testeé y dije, a ver, ¿con quién me voy? Entonces, yo me los nombres y los apellidos y digo, a ver, aquí, 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 aquí. Y ahí me sale María Fernanda Sandoval, ¿sí? Que a mí me recomendó un familiar mío. Entonces digo, ya, listo, ojo cerrado. ¿Por qué? Porque me salió en ella todos los chakras limpios. Y dije, no, o sea, sí, o sea, y tiene dones también. Entonces dije, no, me voy acá. Entonces, yo recuerdo que tuve la sesión con María Fernanda Sandoval y me fue súper bien. Tuve algunas sesiones, hice todas las indicaciones que me dijo de la parte de la escritura, ¿sí? Que tenía que cambiar algunas letras que me mandó a cambiar, la A, yo sí recuerdo hasta ahora, la O y hacerle manuscrito, y qué duro. Hice un cuaderno de este porte. Entonces, después de esto, bueno, lo quemé todo y de un momento a otro yo ya estaba dedicándome a lo mío. También estaba trabajando en oficina y también trabajaba en la parte de la kinesiología. Y de pronto fue que pasó un tiempo y María Fernanda Sandoval me llamó. Me dijo que cómo va todo, cómo estoy, cómo sigue el proceso, pero no sabía lo que yo hacía. Entonces yo le conté, le dije, esto hago. Entonces me dijo, veamos. Entonces de ahí yo recuerdo que me dijo si me puedes testear a mí y así. Y después fuimos con una persona, con otra y empezamos a ayudar. Y ahí fue que las dos comenzamos o sea, no nos propusimos, pero nació de una manera espontánea hacer eso. ¿Ya por qué? Porque cuando yo la testé, también tiene sus dones, igual que los míos. Entre las dos ya hay mucha, hay unión, ¿sí? Y hay bastante apoyo y el objetivo es el mío, es el mismo, es salvar vidas. Y en corto tiempo, o sea, queremos ver a la persona ya bien. Entonces, la intención que tenemos las dos de ayudar, de salvar vidas, es lo que estamos en este equipo que hemos formado, pero de una manera muy espontánea. Lo elegimos así. Wow. Así es nuestro. Reconocieron. Me súper bien. Y la terapia que me dio, me desbloqueó. Yo estaba, pero ya feliz ahí. Súper bien. Entonces, por eso estamos trabajando juntas también. Y Porque mi yo también querida, vi resultados en mí, lo que hizo Mafe conmigo. Wow. y mi querida Stephanie, lo que yo quería solamente acotar es que los psicólogos no creemos mucho en la parte energética, más bien somos demasiado técnicos y a veces como que muy llevado a nuestro sistema en la parte conductual, en la parte sistemática y como que nos ahorramos mucho en ese tema. Pero yo no, yo fui muy abierta ya conocí a Heidi por algún tiempo y me parecía que era igual un gran ser humano y que teníamos justamente el mismo fin. Y tuve un caso, y ese es el primer caso, en donde la psicología podía llegar hasta cierto punto, pero había algo muy extraño en este paciente en donde que aquí hay algo energético, algo medio raro, y yo quiero que Heidi pueda hacerlo. Yo sabía algo sobre el tema de testeo porque algún momento también yo le pedí y le dije, yo tengo un paciente muy especial que vino por algo específico, pero hay algo extraño. Así que yo necesito, Heidi, que usted haga ese testeo.
Y ahí es donde las dos coordinamos y dijimos, un médico pide exámenes. Entonces, venga, hagas estos exámenes y ahí puede, pues, tratar al paciente. Igual yo entendí que un psicólogo necesita una radiografía, y en este caso con Heidi lo llamamos como una radiografía especial energética de mi paciente y en casos especiales. Y yo le dirijo a mi paciente con Heidi y ella hace el testeo y ahí encontramos un montón de detalles que la psicología no puede llegar, pero que sí llega a la kinesiología cuántica. Entonces, Heidi, por un lado, sana la parte energética, yo lo mental, y por eso es que Heidi dice que el proceso llega a ser mucho más rápido, efectivo, y el paciente se va en complemento con una sanación. Qué impresionante. En todos los aspectos. ¿Sí? Qué genial, me encanta. Ahorita, justo ustedes, bueno, gracias por contarnos su historia, por compartirla con todos nosotros. Y ahorita me encanta porque nos dirigieron justamente al tema que vamos a tratar hoy, que son estos casos, ¿no? Curiosos, cómo comenzaron, cuáles tuvieron, o sea, qué inconvenientes tuvieron, cómo resultó todo al final, ¿no? Claro, sin mencionar nombres ni características, nada más hablando específicamente de la situación, ¿no? Así que, bueno, les doy el paso para comenzar a hablar sobre alguno de estos casos que ustedes han tenido. Precisamente podría ser el primero del que nos hablaste, María Fernanda. Les voy a comentar justo el primer caso y luego Heidi dará la otra parte justo de lo que resolvimos. Este paciente vino por una adicción específica en alcohol y ese era su problema. Más bien, él nunca tuvo algún otro antecedente. Pero en sí, ya cuando hice el diagnóstico, tanto en grafología como en la parte psicológica que se puede ver, mi paciente tenía como un efecto de comportamientos bipolares, pero no era bipolar, porque si era ya en trastorno mental, eso se dirige a un psiquiatra. Pero en este caso, más bien era un trastorno de bipolaridad no llevado hasta tanto mental. Y él era como que muy correcto y en segundos se disipaba, sus comportamientos eran a veces hasta agresivos, pero internamente en otros comportamientos él era muy dulce, una persona muy tranquila. Entonces, más allá de la adicción del alcohol, él tenía un problema bastante fuerte de personalidad. Ahí es donde yo dije, este caso es especial y hay que llevarlo a donde Heidi. Y Heidi ahí fue donde hizo justo el testeo y eso es lo que quisiera que les comparta, qué fue lo que ella observó de este paciente. Antes de pasar a Heidi, me gustaría resaltar la parte de tu estudio, ¿no? Es decir, cuánto de lo que conoces dentro de la parte científica de la psicología tuviste que buscar y descartar, ¿no? Me refiero, no fue esto, pero tiene bipolaridad, pero no es esto, pero no es esto. Es decir, hay un proceso y ahí es cuando llega Heidi a resolver este gran enigma, porque en realidad si es que ya no se encuentra en los libros que estudiamos la solución, pues hay que buscarlo, hay que abrir la mente y abrir un poco nuestra... Y es que psicológicamente había solución. Entonces yo podría sanarle a él específicamente en su adicción alcohólica, pero sus otros comportamientos en donde, como te digo, había algo de bipolaridad, pero que no era trastorno mental, quizás esa parte la seguiría viviendo actualmente y sería una persona en donde incluso él socialmente es una persona era una persona bastante hermética, cerrada, la gente le tenía miedo porque sus actuaciones eran diversas. Entonces quizás esa parte yo la hubiera tratado, pero se hubieran seguido repitiendo los patrones y ahí es donde justamente Heidi vio específicamente lo que tenía. Claro, cuéntanos, Heidi, ¿cómo lo encontraste? ¿Cuál fue tu diagnóstico? Ya, cuando ya vio el paciente, yo recuerdo claramente que, porque yo atiendo presencial o a distancia, porque el resultado es el mismo. Entonces él primero me pidió y me dijo que quería presencial, después cambió y dijo, no, quiero virtual. Entonces dije, bueno, entonces yo con los nombres completos hice el testeo de la parte de emocional, la parte sutil, desde el nacimiento, todo, qué es lo que me salía, incluso qué había guardado en el inconsciente. Ya. El rato que yo le hice todo el testeo, saqué todo el diagnóstico, yo me quedé sorprendida y le digo, le llamo a Maffer, le digo, mi Maffer, le digo,
él tiene posesión, él está poseído. Ay, pobrecito. Estaba una entidad dentro de él, ya. Entonces digo, me salía esto, y entonces ya tenía que yo hacerle la sanación a distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no había cómo decirle, porque Mafe me dijo, todavía no le digamos nada al paciente. Tratémosle desde acá, porque hay cómo hacerle el tratamiento, aunque el paciente no sepa, ¿sí? Porque es algo energético. El momento que me salió esto, que tenía una posesión, y era porque cuando él era bien pequeñito, antes de cumplir los 3 añitos, lo llevaron a un lugar de donde había energías densas. No sé si ustedes han escuchado a abuelos o padres decir, venga acá que no se quede el alma ahí atrapado. Estas cosas es verdad. El alma de él, la persona, él, como paciente, sí, sí estaba ahí, pero estaba como decir un poco dormidito, pero a ratos era como que pedía ayuda, pero había una entidad dentro de él. Entonces, ¿qué se hizo con él? Le di el diagnóstico a Maffer, supo toda la situación, lo que estaba, ¿sí? Esta entidad que entró en él, él era, como decir, un alma que había muerto y era alcohólico, tenía adicciones. Entonces, obviamente, estaba en el cuerpo del paciente. ¿Qué pasa? Que yo le hice la sanación, ¿ya? Le hice la desprogramación. Yo me acuerdo que le hice todita la noche a él. Y no solamente era a él, la parte emocional, cómo se sentía, todo esto, porque había que sanar también, abrir un poquito el inconsciente. Lo que hago yo es al inconsciente, es como limpiarle todos estos bloqueos, suciedades, para que Mafe ya pueda trabajar en su parte psicológica y poderle darle una nueva información al paciente. Por eso también sana rápido. Entonces, lo que hago es energéticamente limpiar esa Prepararle al parte. paciente. Sí, entonces lo que hice es ya, o sea, bueno, en otras palabras, sacar esta entidad que estaba en el paciente y después ponerme yo a testearle a la entidad y yo ponerme a trabajar con la entidad. Entonces, yo recuerdo clarito que yo al siguiente día mis ojos eran así, porque había que a la entidad también testearle como un ser, ya como un ser, porque también se testea almas o cuando ya han fallecido, todo eso, qué pasó con el ser. Entonces, a este ser habría que enviarle al plano que le corresponde. Entonces, ya después de que ya se le hizo esta sanación, se le hizo el envío del remedio floral, que Maffer mismo se encargó de indicarle que tenía que tomar un remedio floral para la parte emocional. Sí, o sea, ya supongo que Maffer pudo haber hablado esta parte, porque al paciente directamente no había cómo decirle, mira, estabas poseído. Claro. No, ya no había cómo decirle. Entonces, siguió el tratamiento con Maffer, ¿ya? Y como voy testeando a la persona de lejos, cómo va todo, ¿sí? Ahora el paciente ya voló, ya está bien, no, ya está. Tiene Sí. su propia personalidad. Qué impresionante. Sí, o sea, bueno, yo entiendo la parte de manejar la información con mucha cautela, porque de pronto el impacto puede ser peor, es decir, en la parte psicológica, mental de cada una de las personas, es muy delicada como para ir y decirle como, oye, estás poseído. Aparte de los preconceptos, ¿no? Las imágenes que tenemos de eso, creemos que es más como estas películas que vemos de terror, ¿no? Y a veces es algo que se introduce de forma eh, tan normal, tan natural, o sea, sutil, se introduce de manera sutil, como tú dices, a los 3 años. Y en esta parte sí recalcar también, aprovechando esta información que tú nos entregas, tener mucho cuidado con el lugar a donde llevamos a nuestros niños, ¿no? Lugares muy densos como cementerios, funerales muy densos, de pronto donde no necesitan estar ahí, o cuevas muy en lo profundo, es decir, todo este tipo o incluso ciertos lugares de reunión nocturnos, ¿no? Llevar a los niños en muchas cosas invisibles moviéndose ahí, y llevar a niños tan pequeños, como tú dices, 3 añitos, ni siquiera tenía conciencia, nunca se iba a acordar de lo que pasó, mucho menos deducirlo.
Entonces sí, es muy importante también el cuidado de nuestros niños en el aspecto energético, es muy importante. Igual sabemos que este tipo de entidades están por ahí, pero porque están perdidos, porque no saben dónde están, no se fueron completamente y se perdieron aquí. Sin embargo, sí, nosotros debemos de cierta forma cuidar y protegerlos para que este tipo de cosas no pasen. Tal vez su alma gritó tan fuerte que llegó a María Fernanda, pedía tanto una sanación que llegó ahí, y ahí está el otro mensaje importante también: si es que ustedes tienen problemas, busquen ayuda. Puede ser el fondo de su corazón llamando a esa sanación. Y solo concluyendo nada más con el proceso en sí, es que él ya se quedó sin esta entidad, entonces ya no tenía una personalidad, ni él identificaba cuál era su verdadera esencia, que eso era aún peor porque no se sentía totalmente vacío. Ya le quitamos la entidad, que lo hizo Heidi, pero por otro lado, él tenía una inmadurez total porque como otra alma era la que dominaba sus comportamientos. Había que la parte psicológica, en cambio, reafirmar su personalidad, su autoestima y su madurez emocional. Y eso fue otro proceso, pero parecería largo, pero fue totalmente rápido. Y como dijo Heidi, él ahora está muy bien. Impresionante, o sea, fue como lo que me encanta de este método, porque hay veces en las que sí no se toma en cuenta cuando se sana a alguien, o hay ciertos, por ejemplo, yo he visto un poco en la parte de constelaciones familiares, como que se maneja mucha energía hacia afuera y no se tiene un proceso a veces de que con qué se está llenando después, como que no hay una especie de seguimiento. Me parece que el hacerlo de manera personalizada es una buena forma de volver a llenar ese envase, porque si no, no sabemos, o sea, es igual dejar muy vulnerable a la persona energéticamente, y eso también creo que hay que tomarlo bastante en cuenta. Ahora nos vamos a un corte rapidito, regresamos en un segundo y continuamos con estos casos súper interesantes, y esperemos que no se nos acabe el tiempo rápido. Nos vemos en un minuto. Just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run, 'cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Regresamos, amigas y amigos, aquí con Heidi León, con María Fernanda Sandoval, en una conversación muy interesante. Y bueno, para no hacer más largo el cuento y entrar en cada uno de los casos que nos puedan compartir, bueno, les doy el paso para que nos puedan comentar con alguno de estos otros casos que han podido resolver juntas. Bueno, yo te quiero compartir justamente otro caso de un paciente que llegó, vio en la radio, escuchó, mejor dicho, en la radio que la infidelidad se puede diagnosticar por medio de la grafología, y quería saber y sanar porque ya estaba cansado y harto porque toda su vida tuvo doble pareja, todo el tiempo, e incluso se casó, pero no le fue muy bien en la relación. Y vino y me dijo, yo quiero sanar por medio de la grafología y quiero saber por qué es mi tendencia a la infidelidad.
Entonces, de alguna manera yo tenía entendido, de acuerdo a la grafología, por qué había esa tendencia, incluso era un tema familiar y que ella adoptaba el rol, la función de su papá, su mamá tenía otro rol de sumisión y el papá también como que en este caso fue infiel, entonces se repetía un patrón. Pero más allá, lo curioso fue que en este caso, en esa doble pareja que ella tenía, no tenía conciencia. No le importaba hacer daño a quien sea, ni al señor o a la señorita que estaba mal, pues esta persona buscaba como un tema de provocar daño sin conciencia. Y todos los seres humanos tenemos conciencia realmente de lo que estamos haciendo. Entonces, este caso me pareció demasiado curioso y justamente nuevamente pedí que Heidi haga la radiografía y se encontró cosas más densas de lo que yo me hubiera imaginado. Ay, ¿qué te encontraste, Heidi? Ya, bueno, en el caso de este paciente que me refirió Maffer, ya, yo le hice el testeo igual, el diagnóstico, todo lo que iba saliendo. Claro, obviamente salía el tema de infidelidad, tema de traición, sí, claro, vacío existencial porque no lograba salir de esto, pero en la parte cuántica es desde que estuvo en el vientre de su madre, ¿sí? Cuando tienen esto de que no pueden dejar de ser infieles y no les importa, no les importa lo que sientan las otras personas, esa falta de empatía. Cuando yo veo, me sale el síndrome del gemelo ausente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa el síndrome del gemelo ausente en este caso? Que cuando va a formarse, cuando hay una fecundación, ¿sí? Muchas veces hay una fecundación y a veces hay otra fecundación, como que va a haber otro embrión. Entonces puede haber tres casos. La una, que va a formar otro embrión y se reabsorbe. Una. La otra es que sí hubo gemelos, sí, pero el otro gemelo asimismo se reabsorbió por decir 2 o 3 meses, porque se suele pasar eso, a veces hay un aborto. O cuando hubo un gemelo, sí, incluso logran nacer, pero el otro gemelo está ausente, pudo haber fallecido. Por cualquiera de las 3 vías, pero en el caso de él, era, de este paciente, era porque sí se reabsorbió. Ese es un caso. ¿Qué pasa? Que en este síndrome del gemelo ausente, estas personas tienden a tener lo siguiente: guardan en su mente, en su cabecita, el otro inconsciente de su gemelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona necesita tener aparte otra pareja para su hermanito, entre comillas, para sentirse completo, porque está el gemelo ausente, le hace falta a su hermanito. Estas personas tienden a comprar dobles pares de zapatos, ¿sí? Cuando tienen un objeto, compran otro también. Inconscientemente piensan que es para ellos, pero es para completar ese vacío que quedó ahí. Entonces, eso es lo que, de eso se trata. Es esto del tema del síndrome del gemelo ausente, es un proceso, sí es un poquito más largo y conjuntamente sí se requiere, igualmente con Maffer, con la ayuda incluso psicológica. Entonces, ya indicándole este tema del síndrome del gemelo ausente, ya Maffer ya sabe por dónde incluso sanar de manera directa. Entonces, ahí ya se hace un trabajo de manera conjunta, ¿sí? Claro, lo que hace Maffer de su parte de profesional y mi parte que es la parte, como decir, lo que quedó grabado, esta sensación desde que estuvo en el vientre de su madre, desde ahí proviene. Esos son casos de algunas personas infieles, que por qué no logran cambiar esto. Este síndrome, y este es el caso de un paciente. Porque Tenemos hubo otros casos parecidos, ajá. casos. Y entre los antecedentes que también hablaba Heidi de identificaciones que comienzan a hablar ellos solos, como ya llegamos, ya estamos aquí, entonces están hablando con su persona, su hermano, entonces siempre hablan solitos, ese es otro identificativo. Oh, qué impresionante. Y, o sea, tú te diste, digamos, Maffer, tú te empezaste a dar cuenta a partir de lo que
ibas aprendiendo, digamos, con Heidi, ¿no? Porque ella te entrega las radiografías y te va contando su experiencia. ¿Ibas aprendiéndote un poco a deducir estos patrones con el tiempo? Claro, ahora ya sé, ya más o menos sé también el testeo y digo, ok, esto es porque me pasó con un paciente que fue recién, que me contaba, que comenzaba a hablarle, que compraba dos cosas. Entonces le dije, este caso con Heidi ya lo tuvimos. Esto es del gemelo ausente y le dije al paciente, estás teniendo esto, pero me gustaría que vayas con Heidi, que es totalmente profesional y que tengo el diagnóstico, pero ella en cambio te va a tratar directamente en la parte energética. Claro, wow, qué impresionante. Impresionante este caso y qué impresionante que se repita tanto y que no haya, no sé, algún libro escrito o algo así como punto de pronto o que no, digamos como que vivamos eh, con tantas información mental que nos bloquea de esto, o sea, que nos separa completamente de todo lo que se puede hacer entre la parte espiritual y la parte mental, de esta unión perfecta entre los dos, ¿no? Que si se juntan, se apoyan definitivamente y encontramos la sanación, lo que ustedes dicen, literalmente salva vidas, porque, bueno, si bien puede haber personas a las que, por ejemplo, en el caso de una posesión, como veíamos en el bloque pasado, puede llegar al punto de llevarse completamente esa alma, o sea, sí, puede pasar. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de poder ayudar a una persona con sus infidelidades, con toda esta parte, y es salvarle la vida, porque en realidad eso involucra una carga muy grande emocional y mental en su vida normal, porque sabe que no está bien y no sabe qué es lo que pasa. Entonces, sí es una sanación, es salvar una vida y salvar las vidas alrededor, porque me imagino que el entorno de esta persona definitivamente se vio beneficiado. Yendo con otro caso, no sé, ¿qué otro caso nos pueden contar, compartir de nuevo? La psicología no trata el tema de encantamientos, amarres, brujerías. Nosotros como que podemos darnos cuenta de en sí de la personalidad, de la psiquis, emocionalmente cómo se encuentra, la afectación que significa el que estés en una relación donde no te sientes cómodo. En este caso, esta persona llevaba ya 30 años casada, pero definitivamente no era feliz. Había mucho maltrato psicológico, ya era una relación totalmente tóxica entre los dos. Traté directamente con el paciente, ya el cómo él podía, incluso el paciente, defenderse directamente ante los ataques, cómo protegerse, cómo incluso recuperar su autoestima. Pero él todavía seguía muy atado a esta relación y tenía igual, se había, como suele pasar, haberse enamorado de otra persona que sí sintió amor por primera vez, pero se sentía impedido o impedida, en este caso el paciente, en tener una pareja porque estaba pues casado. Y eran 30 años, pero estaba muy atado y amarrado definitivamente. En este caso, psicológicamente estaba aferrado y con una dependencia emocional hacia el matrimonio. Pero ya en el caso de Heidi es tal cual amarre, hechizo, que eso también ya les va a comentar, que la psicología llegó, como te digo, hasta cierto punto y la persona ya estuvo muy bien y ya no permitía maltrato y ya definitivamente estaba decidido a seguir con su vida y también a darse la oportunidad con esta persona, pero había algo que todo el tiempo lo ataba. Entonces, esa parte te va a comentar, Heidi. Sí, bueno, ahí en este caso, cuando ya me pasó, era el pacientito, la pacientita y el pacientito, ¿sí? El pacientito le quería la pacientita, ¿sí? La pacientita también a él. El pacientito estaba casado y no era para nada feliz. Entonces le testé a él, porque ella me pidió el testeo a él. O sea, me pidió, por favor, ¿me puedes testear a él para ver qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no puede desprenderse? Entonces yo le hice un testeo completo, solamente, bueno, con los nombres, todo, todo, todo. Cuando a mí me empieza a salir y digo, sí, él está amarrado. Tiene amarre, brujería, encantamiento, pero amarrado. O sea, este hombre se casó, como decir, de un día para otro dijo, está bien, me caso, ¿ya? Pero no se casó por amor. ¿Qué pasó?
que yo recuerdo que hice la sanación a distancia porque le dije a la pacientita, él está amarrado, está con todo esto, está, bueno, y ella dijo, y ahora, bueno, hazle la sanación, pero ella sin fe. Yo le hice la sanación, yo no supe más, pero después de un tiempo, como la pacientita está con Maffer, hubo una reunión y me cuentan y me entero que de lo que yo le hice la sanación a él, yo no sabía, ¿no? Le hice la sanación a él. Ella contó que él ya había sacado sus maletas, sus cosas y se fue a vivir aparte. Y ya estaba en el proceso de divorcio. Pero no fue fue algo que se desató. No fue algo, yo no hago separaciones por si acaso de una pareja, no, yo no hago eso. Yo lo que hago es sanar. Pero si una persona está amarrada, está atada, está con brujería, lo que hago es esta sanación y el universo se encarga de, a ver, si siguen juntos porque hubo amor, está bien. Y si no, o sea, cada uno buscan su felicidad, van hacia su felicidad. Entonces, en este caso, yo no hice nada de eso. Más bien, al contrario, el paciente feliz con la pacientita, los dos, y la que estuvo con el paciente, la que estuvo casada, pues por otro lado, ¿sí? Incluso en un testeo que le testé a ella, porque dije, ya, ¿por qué le amarró? Ya salía que ella también ya estaba en otro rumbo, y había encontrado otro amor por allá. Entonces, esto parece telenovela, pero es real, es real. Entonces, se hizo esto. Y como este caso que cuenta Maffer, así Un montón de encantamientos. hemos estado descubriendo. También hubo otro paciente que Maffer me dijo, ¿me puedes verle, por favor? Porque ya Maffer ya siente y dice, no, hay algo más, algo está pasando. Y era igual un paciente que cuando yo le testé, ella estaba separado de la ex esposa, ya, y la ex esposa ya tenía aparte otra vida, otro compromiso, pero no le dejaba en paz a él. Entonces yo le testeo a sí mismo, brujería, amarre, y solamente por beneficio económico. Entonces, de estos casos, cualquier cantidad. O casos van a donde personas que no tienen experiencia o lo hacen caseramente, porque ahora en YouTube tú puedes entrar y haces un hechizo, un encantamiento, pero como no tienes pero nada de profesión en este vínculo que yo no comparto, pueden provocarle un daño y no es que le encantan, sino que le provocan accidentes. Y era lo que nos pasó con un paciente que no es que le enamoró, pero le provocaba muchísimos accidentes, en todo le iba mal, en el trabajo, en el dinero se le iba como agua, le botaban, en el auto se le dañaba, sufría accidentes, tal cual. Y es porque lo hizo caseramente al encantamiento y el paciente estuvo mal. Lo hace Claro. bien. Como Heidi nos comentaba, claro, no, digamos que ya de por sí el hecho de que una persona ate a otra va en contra de su libre albedrío, eso ya va en contra de todo lo espiritual que conocemos. Es decir, si es que tú ayudas a la persona a desatarla de eso, en realidad estás volviendo al equilibrio normal de la vida. Le estás devolviendo el libre albedrío a las personas, que es un derecho divino con el que nacemos. Así que las personas que lo estén pensando, de pronto, no sé, a alguien que le llegue este mensaje, que tenga curiosidad, que por ahí le digan, que haya visto, que la tía, que el abuelo, que el consejo de no sé quién, de la mejor amiga, por favor no lo hagan. Es muy perjudicial también para la persona, sobre todo para la persona que lo hace. Yo creo que hay un karma muy fuerte en hacer este tipo de acciones porque te vas contra una ley divina. Todos nacemos con libre albedrío, tenemos derecho a elegir. Y si es que tú te vas contra eso, te vas contra la divinidad, contra la fuente. Es muy fuerte. No se involucren en eso. Y también, bueno, de paso, también en todo este tipo de, a veces en la adolescencia uno le da curiosidad de toda esta parte mística, meterse en cuestiones con grupos, hacer cositas con espíritus, irse al cementerio y hacer cositas, en realidad tener mucho cuidado porque eso uno nunca sabe cómo le va a afectar a la vida después. Entonces, y después de que Heidi justamente sana ya a esta persona, en efecto,
todo le cae y le rebota a la otra persona que hizo este proceso de brujería y de encantamiento, ¿no? Pero el universo se encarga tal cual. Y es Sí. lo que le toca y lo que hemos visto del otro lado, lo que han vivido ha sido demasiado denso. Pero eso es ya el fruto, ya después de la sanación, que el universo se encarga energéticamente a que rebote para la otra persona. Sí, rebota. O sea, yo no hago para que rebote, no. Así es. El tema es que el universo hay una ley, como ustedes deben saber, es la ley del karma. Entonces, lo que ha hecho con esa mala intención tiene que ir a algún lado. Entonces, yo por mí quisiera, desmoronar esto para que no afecte, pero no, es más que la energía que le regresa a esa persona, es encima de lo que hizo, la intención, la energía negativa, que esto por multiplicado quiere decir el tema karmático. Es el karma lo que le regresa por haber hecho. En la física, ¿qué hay? Para toda acción hay una reacción. Lo mismo es en la parte energética. Para toda acción hay una reacción también. Entonces, Sí. este tema de estos casos que hemos tratado, más de temas de amarres, brujerías, e incluso después de hacerle la sanación de brujería, ¿sí? Hay que hacerle sanación de traumas causados por la magia negra, que lo hace Maffer también y yo. ¿Por qué? Porque atacan al inconsciente, le ponen a la persona en un estado de ánimo muy mal, empieza la frustración. Entonces, ¿qué pasa? La persona se trauma con tantas cosas y le quedan esos miedos. Entonces, una cosa es limpiarse, sanarse, así como con las hierbas, todo, que yo también me lo he hecho, todo. Pero otra cosa es sanar los traumas causados por la magia negra. Y eso hacemos las dos. Te quiero contar, y no sé si tenemos poco tiempo, pero te quiero contar un caso que es bastante importante y que por lo regular uno no identifica. Llegó una paciente justamente con un problema en donde se identifica el típico mamitis que puede tener el paciente. ¿Ya? Y eso es de eso, y uno dice, sí, y yo no puedo con ese tema. Una mujer no puede, o un hombre no puede si existe el mamitis, y más pasa en el hombre, ¿no? Este complejo de Edipo, donde te enamoras de tu mamá. Entonces, en este caso, ella no podía estar con esta pareja, constantemente le daba más atención a su familia, totalmente parecería como amarrado a su familia. Cuando estaba con esta paciente, pues le entregaba todo el amor del mundo, él se olvidaba y como que amaba a esta persona, pero una vez que los dos se separaban, al siguiente día él se desconectaba de ella. Y todo era mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces, ahí vi algo también extraño porque sus desaparecidas, sus desconectadas que tenía en este caso, el novio de la paciente, le pedí a Heidi que haga justamente el testeo y ahí encontró Heidi, por favor, si les puede compartir ese tema. Cuando hice el testeo al paciente, lo que me sale se llama proyecto sentido. Sí, y eso es la mayoría de personas que tienen mamitis, es proyecto sentido. ¿Qué quiere decir esto? Una madre cuando ya antes de embarazarse, sí, hay mujeres que dicen, ay, yo quiero tener un bebé porque quiero tener un hijo para que me cuide cuando yo sea viejita, para yo no estar sola en la vida. ¿Qué pasa? Y ni siquiera está concibiendo, ya le está poniendo un proyecto al bebé. El momento en que concibe al bebé, le dice, no, este tiene que estar conmigo, y le pone un proyecto sentido de que tú vas a ser mi pareja. O sea, le pone, es como un implante de que tú vas a ser pareja de tu mamá. Eso se llama proyecto sentido en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya van haciendo el bebé y bueno, la madre, todo que mi hijo, y hay madres que primero es mi hijo antes que la pareja y que no sé qué, y primero mi hijo, eso incluso muchos, se da más en casos de madres incluso solteras, ¿sí? Que el hijo es apegado a la madre. Entonces, cuando yo le testé proyecto sentido, entonces este hombre sufre, porque esta persona sufre. ¿Por qué? Porque le atrae la novia, la pareja, le atrae. Pero es una atracción que cuando está con la novia, vive hermoso, es un romance lindísimo, una comunicación, pero genial, todo lindísimo.
Y es como que ya se despiden, se acaba, como decir el cuento de hadas, y este hombre es todo lo que diga su madre. Su madre. Dominado por su madre. Entonces, se hizo el testeo incluso de los nombres de su madre, para ver, o sea, para analizar. Es que también es un mapa lo que hacemos nosotros para analizar acá, acá, acá. Eso también tiene que ver con tema familiar. Sí, me encantaría que haya una próxima reunión para hablar de temas de ancestros, porque es interesante cómo vamos Sí, descubriendo. Entonces, al hacer el testeo a la madre de él, salía que es muy manipuladora, se hacía la víctima, que, ay, que la salud, que esto, que no, o sea, cosas así, para tener manipulado más de lo que ya le tiene. Este hombre ya tiene sus 46 o 47 años, ¿sí? No quiere hijos, no tiene familia, nunca se ha casado y vive así. Y es un hombre muy bueno. Pero el tema es que sale enamoramiento de madre, enamorado de la madre. Mamá, mamá, mamá. Por si acaso no es algo, no es incesto, nada de esas cosas, no. No, Es el proyecto sentido que lo... programación mental. Entonces, hay muchas madres que dicen, este hijo yo quiero que me cuide cuando esté viejita, o cuando son chiquititos les dicen, sí me vas a cuidar cuando sea viejita, vas a estar conmigo siempre. Entonces, les hacen un daño. Y energéticamente él está enamorado de su mamá. Enamorado de su mamá, pero tiene un conflicto, porque yo le hago el testeo. Llega a un punto en que ya quiere estar con la novia, con la persona que le encanta, le gusta, todo. Ya empieza a sentir amor porque es un apego, pero es como un resorte. Regresa al implante que le puso su madre. Él no se Y da ahí cuenta. hay que desprogramar justamente este pacto que hizo la mamá, sin querer, inconscientemente hablando. claro, sí, aquí me recordaron algo, una filosofía muy popular que se habla sobre el poder de la palabra, el poder de la intención. Eh, es, es ahí donde hablamos como de la importancia de la coherencia y de trabajar cada uno su propia integridad, porque en realidad, digamos que esto como que está muy normalizado. Yo me imagino que casos así se han topado muchísimo, porque está muy normalizado que muchas madres, muchas mujeres se embaracen por no querer estar solas al final de sus días. Eh, e incluso de ahí nacen muchos amarres. El no me quiero quedar sola, no quiero estar sola, le amarro porque quiero un hijo. Y a veces no quieren a esa persona, pero quieren tener un hijo. Entonces, es importante tener mucha claridad en nuestros pensamientos y tener mucho cuidado en nuestras palabras, entender que los hijos nacen y no son nuestros, no son de la vida, y también es el libre albedrío, o sea, ellos deberían poder elegir. Esa es la mayor libertad que se puede dar a un ser humano, y sí, no dejarnos llevar por por la presión social, porque a veces también es presión social, ¿no? Ya se te está acabando el reloj, ya para cuándo los hijos, pero ¿de qué sirve traer un hijo al mundo si vas a acabar con la vida de un ser humano, de su espíritu, de su verdadero propósito en esta vida, en esta tierra? Es una especie de bloqueo, ¿no? A lo significativo que puede ser el aporte de esta persona para el crecimiento del planeta a nivel energético, porque todos, cada uno sumamos nuestros espíritus y creamos el espíritu del planeta. Así que en realidad es permitir a la gente, permitir al planeta y continuar con personas como ustedes, profesionales que realizan este tipo de sanaciones espectaculares. Me encanta la unión de los dos mundos. Rezo porque esto se convierta en algo más grande, que lleguemos a en realidad unir fuerzas de esta manera, ya no vivir en polaridades, sino juntar estos dos mundos que han estado separados, la mente con la espiritualidad, lo femenino con lo masculino, la religión con la ciencia, se tienen que unir, y yo estoy segura que mientras más pronto lo logremos, será mucho mejor para todos. Es importante en este espacio recalcar la sanación. Para cada una de las personas que nos observan, que miran este programa, siempre nuestra intención es entregarles a ustedes las herramientas, las personas, guiarlos hacia
personas que realizan este trabajo impresionante. Y bueno, pues dado que nuestro programa ya se cierra, nada más quería despedirme del público y también pues dejarles con un mensaje final, tanto de María Fernanda como Heidi. Me gustaría que nos entreguen sus joyas de sabiduría para nuestro público. Bueno, yo en breve agradecerle igual al universo, a Dios, porque Él es el que nos vinculó directamente, nada es por casualidad, nos vinculó con Heidi para trabajar juntas y justamente cumplir con nuestra misión de salvar vidas, y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir compartiendo con todas las personas para poder seguir cambiando vidas y que tengan la vida que les corresponde. La misión es ser feliz y también ayudar a otros. Entonces, en eso estamos. Gracias. Es una pasión esto para mí, y hacer esto que estamos haciendo con Fernanda. Nos encanta lo que hacemos porque lo hacemos con amor. Por ejemplo, ya viene un pacientito y decimos, tenemos que salvarlo. Tenemos que ya, y cuando ya sanó, ya hemos salvado una vida, y para nosotros es una alegría inmensa lo que hacemos. Lo que hacemos es incluso por vocación. Entonces yo agradezco, sí, al universo, agradezco a la vida, y también te agradezco a ti, mi querida Stephanie, que nos tienes en este Hemos podido canal para compartir. poder compartir y que escuchen más personas para poder ayudar. Te agradecemos muchísimo y siento unas hermosas energías aquí. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Gracias por hacernos ahí un pequeño testeo, ¿no? Pues sí, ahí tratando siempre de limpiar, de mantener la coherencia en el espíritu, y personalmente también creo que atraemos lo que somos, y pues a mí me encanta este espacio, me encanta el espacio que nos da Ronald en la radio, el espacio de terapias alternativas. Yo sé que la sanación es el camino, porque yo misma lo he experimentado en mí, así que en realidad invito a todas las personas a que se junten, a que vengan a este espacio, a que vean qué les resuena, por dónde comenzar, porque una vez que comienza no nunca termina, y esa es la mejor parte, porque en realidad es algo que se amplifica hacia el resto del mundo. Una persona sana, como ustedes han hecho ahorita, y con muchísimos casos que han trabajado, en realidad son pequeñas lucecitas apagadas que se van encendiendo, y de esa forma podemos construir un planeta mejor, que es la finalidad en estos tiempos, en este momento específico de nuestro planeta y de la humanidad. Así que muchísimas gracias, María Fernanda, muchísimas gracias, Heidi. Gracias a ustedes. Muy picada, Gracias. no tienen idea, quiero otro programa más con muchas historias, me encantaría. Bueno, podemos ahí conversarlo, y la gente que se prepare, porque si es que venimos con otro programa, venimos bien recargadas. Así que muchísimas gracias a todos, a quienes nos han escuchado, a las radios que nos retransmiten. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Radio Evolución Comunitaria. Y antes de irme, casi me olvido, por favor, para las personas que quisieran contactarse con ustedes, nos pueden entregar sus contactos, números, redes sociales. Yo estoy al 0986911163 y que me sigan en Instagram como mfersandoval. Muchas gracias. Listo. Yo al WhatsApp 096-37-44-394. Me encuentran en Instagram como kinesiologiacuántica.heidileón. A las órdenes. Muchísimas gracias. Para recordarles que siempre es el prefijo antes, si es que nos están escuchando desde otro país, es el 593 antes de los 2 números que nos entregaron en este momento. Y con eso despedimos el programa. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Terapias Alternativas. Espero que tengan una bonita noche, un hermoso inicio de semana. Nos vemos. Chao. Chao.